vamos a verlo, vamos a ver este reportaje y regresamos en una entrevista con la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Regresamos. Ingresos de las y los senadores. Un mundo de privilegios extremos. La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominada Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, presentada el 28 de abril, contempla, entre otros, la reducción del número de diputadas y diputados de 500 a 300 y de senadoras y senadores de 128 a 96. En este sentido, a fin de tener y compartir elementos para la discusión de la iniciativa, en la entrega anterior a Rompimiento TV, titulada ¿Cuánto nos cuesta mantener a 500 diputadas y diputados?, presentamos la gran brecha de ingresos entre lo que perciben la inmensa mayoría de la población y las y los legisladores. Decíamos que un diputado o diputada tiene una percepción mensual neta de 74.994.77 pesos, en contraste con el salario mínimo, que es de 5.186.10 pesos mensuales. Esta última realidad, decíamos, la viven más de 13.6 millones de la población ocupada de México, quienes reciben 172.87 pesos diarios. En contraste, las y los diputados reciben 2.500 pesos al día, sin considerar otros ingresos que tienen, como los 45,000 pesos mensuales de apoyo para asistencia legislativa y los 28,000 pesos para atención ciudadana, cuyos ingresos terminan rondando los 5,000 pesos diarios. Sin embargo, esta brecha se amplía con creces, o mejor dicho, brutalmente, al comparar la realidad de millones de mexicanos y mexicanas con los ingresos que reciben las y los senadores, como lo veremos a continuación. Al respecto, cabe aclarar que los datos que presentamos pretenden mostrar parte de lo que se vive y ha vivido en el Congreso de la Unión, es decir, no representa un ataque al trabajo de todas y todos los legisladores que en el ayer y hoy y algunos y algunas han desempeñado una gran labor en sus funciones. Lo que pretendemos mostrar es cómo se ha construido parte del sistema correspondiente al poder legislativo. Sabemos que hablar de los ingresos de las y los senadores implica desnudar una realidad de privilegios poco visibles, pero sobre todo una realidad muy lejana para la inmensa mayoría de la población mexicana. Por esto agradecemos a las y los escasos senadores que nos brindaron su testimonio de los ingresos que reciben como parte de su labor, lo cual señalamos porque fue evidente que la gran mayoría de las y los senadores, al saber que los consultaríamos sobre sus ingresos, tuvieron la siguiente actitud: o no nos proporcionaron la entrevista, muchos de ellos habían aceptado y después decidieron no otorgarla porque implicaba decir sus ingresos, o nos solicitaron insistentemente quedar en el anonimato. Dicho esto, iniciemos presentando y recordando brevemente la realidad que vive la inmensa mayoría de la población en México, porque será de gran utilidad para comparar con la realidad del Senado de la República. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 55.7 millones de personas se encuentran en una situación de pobreza y de ellas 10.8 millones viven en una situación de pobreza extrema, lo que implica con seguridad decir que estos últimos no tienen los suficientes ingresos para comer. Al respecto, el Coneval señala que, cito, las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. El panorama es aún más severo si consideramos la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos, la cual asciende a 66.9 millones de personas, población que vive o sobrevive con 109 pesos al día. Aunado a esto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 34% de la población ocupada al primer trimestre de 2022, más de 19 millones, recibe hasta un salario mínimo, 172 pesos diarios, $8.8 por día. A esta población se agregan los más de 18 millones que tienen más de 1 hasta 2 salarios mínimos.
Esto significa que 67% de la población ocupada, es decir, 37.5 millones de personas, tienen ingresos extremadamente bajos de hasta 345.74 pesos al día o menos, para mantenerse o mantener a sus familias. No olvidemos que en muchos hogares este ingreso se tiene que dividir entre varios integrantes de la familia, 3 o 4 en promedio. Esta cruda realidad que viven millones y millones de mexicanas y mexicanos, no la viven las y los senadores de la República. En términos de ingresos, viven una realidad que poco conocemos e imaginamos, aunque una parte esté publicada tanto en el Diario Oficial como en el portal de la Cámara de Senadores. ¿Cuál es esta realidad? De acuerdo con el Manual de Remuneraciones de las senadoras, senadores, servidoras y servidores públicos de mando y homólogos y la información relativa al capítulo de servicios personales, publicada en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2022, la remuneración que perciben las senadoras y senadores por la representación política que ostentan, conocida como dieta, es de 105.600 pesos netos mensuales. Esto significa que reciben 3.500 pesos al día, un salario 2.000% mayor al salario mínimo. Lo reciben más de 19 millones de personas. Al año, el ingreso tan solo de la dieta de las y los senadores asciende a más de 1.2 millones de pesos, lo que implica que a lo largo de su periodo de 6 años tendrán un ingreso de más de 7.6 millones de pesos. Sin embargo, este monto se puede duplicar, ya que de acuerdo con el artículo 59 constitucional, los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos, lo que significa que podrán mantener un cargo hasta por 12 años, lapso que los llevaría a tener un ingreso, si fueran electos en los 2 periodos, de más de 15 millones de pesos. Pero esto es solo el principio. A la llamada dieta se suma la gratificación de fin de año, cuyo monto corresponde a 40 días de dieta bruta. A partir de este dato, el último aguinaldo recibido por las y los senadores en diciembre de 2021 ascendió a 202,000 pesos netos, a diferencia de los 3.200 pesos que recibieron millones de trabajadores, considerando el salario mínimo, a quienes por ley les corresponde 15 días de salario. Así, para las y los senadores, su gratificación es 63 veces mayor a la recibida por los millones de trabajadores cuyas percepciones corresponden a un salario mínimo. No obstante, no está de más decir que no todos los trabajadores reciben el aguinaldo. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el 37% de los trabajadores subordinados y remunerados no tuvieron acceso al aguinaldo según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Aunado a esto, o mejor dicho, además, las y los senadores tienen una bolsa de subvenciones de 300,000 pesos brutos mensuales, los cuales deben ser comprobados casi en su totalidad, solamente el 10% no se factura. De acuerdo con el Manual de Remuneraciones, cito, no se consideran remuneraciones los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del trabajo. Sin embargo, este monto forma parte de los ingresos que pueden recibir las y los senadores, únicamente comprobando los gastos. Frente a este ingreso, la pregunta que nos debemos hacer es qué tan difícil es conseguir facturas en un país con la historia que ha tenido México. La respuesta, sin demeritar el trabajo que ha realizado en este sexenio el sistema de administración tributaria, la sabemos de antemano. En este sentido, a la dieta de más de 105,000 pesos se suman estos 300,000 pesos mensuales brutos que, aunque no es una remuneración, sí constituyen parte de los ingresos posibles de algunos senadoras y senadores. Este recurso, denominado como bolsa de subvenciones, es, en teoría, para apoyo a los ciudadanos, logística para viajes legislativos, viáticos, para gente que labora para las y los senadores, entre otros. Esto implicaría que los legisladores pueden llegar a tener un ingreso al mes de más de 405,000 y al día de más de 13,500 pesos. Realmente esto parece una barbaridad, pero es parte de las realidades que se viven en el sistema legislativo. No obstante, nuevamente tengo que decir que esto no es todo. Existen otros ingresos que
se destinan para las y los senadores que, aunque no implican recursos que les sean entregados directamente, sí son para su beneficio. Uno de ellos es un monto de 100,000 pesos llamado Bolsa de Secretaría, para contratar gente especialista o asesores que estarán al servicio de las y los senadores para el trabajo que desempeñan en las diferentes secretarías de las comisiones ordinarias en las que participan. De acuerdo con la información vertida por las y los senadores, todos tienen al menos una secretaría en alguna de las comisiones. Pero los ingresos continúan. Existe otro recurso conocido como techo ordinario, cuyo monto asciende a 200,000 pesos y que también es destinado a las y los senadores para la contratación de sus asesores o asistentes. Cabe enfatizar que tanto la bolsa de secretaría como el techo ordinario no son recursos entregados directamente a las y los legisladores, pero sí son para su labor que realizan. Además de las remuneraciones y de los otros ingresos, que no está de más señalar que son pagadas por el pueblo mediante su trabajo, también las y los senadores son beneficiarios del seguro de vida institucional, el cual, de acuerdo con el manual citado y publicado en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2022, además de que tienen por objeto cubrir los siniestros por fallecimiento o incapacidad total y permanente, la suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de la dieta. Esto significa que el seguro puede contemplar una cantidad de más de 4.2 millones de pesos. Existen otros gastos que, aunque no son directamente para las y los senadores, son parte de la estructura y sistema de este órgano legislativo y que, insisto, todas y todos tenemos que pagar y mantener. Entre ellos, el secretario general del Senado, que recibe más de 105,000 pesos mensuales netos, el tesorero, contralor, coordinador, cuyos sueldos oscilan entre los 101,000 a más de 104,000 pesos, y los directores generales, quienes pueden tener una percepción de entre más de 84,000 pesos a más de 100,000 pesos. Estos últimos ingresos son adicionales de lo arriba señalado. En suma, los ingresos y gastos para las senadoras y senadores son montos que no corresponden a las realidades de la inmensa mayoría de la población. Frente a estas realidades de privilegios extremos, poco conocidas para la inmensa mayoría del país y sobre todo, como lo he indicado, muy lejana a la realidad de pobreza de más de casi 56 millones de personas y de miseria de casi 11 millones de mexicanas y mexicanos, es urgente y necesario considerar como nación la disminución del número de senadoras y senadores, quien, al igual que muchos y muchas diputadas, no todos afortunadamente ven al poder legislativo como territorio de privilegios, frente a lo cual es necesario decir un ya basta. Gracias por seguir con nosotras y nosotros. Pues este es el reportaje que estamos publicando, una investigación de la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Violeta Núñez, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, muy buenos días. Alberto, también muy buenos días, y pues a la audiencia, y pues gracias a Luis por el reportaje ya final. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora. Felicidades. Muy bien documentado, duro y preciso, contundente los datos, doctora. Muchas gracias, Alberto. Sí, en verdad, datos tremendos. Un senador, si digamos que toma todo lo que le ofrece este sistema en la Cámara de Legisladores, un senador está percibiendo 405,000 pesos mensuales, puede llegar a percibir 405,000 pesos mensuales, 13,500 pesos diarios. Es verdaderamente una barbaridad, es un escándalo y prácticamente es un insulto para la población mexicana y particularmente para la población en pobreza y en pobreza extrema. Violeta Núñez, ¿qué decir al respecto? Pues sí, realmente hoy escuchamos en la mañana al presidente hablar de la moratoria constitucional. Le dedicó un tiempo
importante, no tanto como la última intervención del periodista que estaba haciendo estos cuestionamientos sobre los asesinatos de los periodistas y las periodistas. Pero bueno, en esto de la moratoria constitucional me parece pues muy, muy importante lo que decía el presidente, de que si no van a legislar tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, no cobren, ¿no? Y no cobren porque justo lo que estamos aquí documentando son los privilegios extremos, ¿no? Hemos estado hablando de pobreza extrema, de riqueza extrema, pero aquí son privilegios extremos, ¿no? Me parece que hay que ponerlos en el centro, y que si ellos van a paralizar ahorita los congresos y que también están pensando como estrategia hacia el 2024, pues entonces tendríamos que repensar a partir de la propuesta de la reforma electoral que presentó el presidente de reducir de 500 a 300 diputados y de 128 senadores a 96, deberíamos de repensar muy, muy seriamente a partir de los datos que los propios senadores y senadoras nos proporcionan, y además de lo que hay publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Ya habíamos comentado, y lo hago rapidísimo, que un diputado puede recibir 2,000, más bien tiene una dieta neta mensual de 74,994 pesos y al día se estaría llevando 2,500 pesos. Y bueno, a nosotros nos había parecido ya un extremo, claro, más estos 45,000 pesos de apoyo a la asistencia legislativa y los 28,000 pesos a la atención ciudadana que decíamos podían llevarse hasta 5,000 pesos diarios. Ya nos parecía un extremo, pero ahora consultando la información del Senado, pues realmente vemos que esto se queda realmente corto frente a los datos que hay de los senadores. Y aquí nada más para, en paréntesis, para decir brevemente 3 datos que yo quiero comentar. Hay que enfatizar que, como lo vieron en el reportaje, la inmensa mayoría de los senadores, una vez que les decíamos de qué se trataba la entrevista, de consultarles sobre sus ingresos, nos negaron la entrevista, ¿no? Entonces, estamos aquí proporcionando los datos que están, insisto, publicados en el Diario Oficial de la Federación y en las escasas entrevistas que tuvimos, que incluso ellos mismos y ellas mismas nos decían, hay que consultar a los distintos grupos parlamentarios porque los privilegios o pueden ser mayores o los ingresos también de algunos podrían ser menores, dependiendo. Y bueno, estamos en un momento de supuesto pues austeridad, y esto en el pasado, hay que decirlo, fue mayor, ¿no? Bueno, entonces esto cierro el paréntesis y solamente diré en resumen estos datos que ya ustedes pudieron ver en el reportaje, pero lo diré brevemente. Un diputado, un senador, una senadora al mes se lleva 105,600 pesos mensuales netos, no son brutos, son netos. Más el aguinaldo, que son 202,000 pesos también al año, ¿no? Por una gratificación, como le llaman. La bolsa de subvenciones, que son 300,000 pesos, la bolsa de secretaría, que son 100,000 pesos, el techo ordinario, 200,000 pesos. Estos dos últimos no se los dan directamente, como ustedes lo pudieron ver y como lo pueden ya observar en el artículo que se va a publicar en Rompeviento TV, no se los dan directamente estos dos últimos, la bolsa de secretaría y el techo ordinario, a los senadores y a las senadoras, pero sí forman parte de su trabajo legislativo. Y el seguro de vida institucional, que incluso a mí me sorprendió porque algunas de las senadoras y senadores que entrevistamos tenían poca claridad, ¿no? de en qué consistía y eso. Y bueno, y estos son 40 meses de dieta bruta, según el Diario Oficial de la Federación, que puede ascender a 4.2 millones de pesos, ¿no? Y bueno, sí, con eso concluiría, Ernesto y Alberto. Como ustedes dicen, los senadores, sí, es que entran a estas bolsas distintas, en particular la de subvenciones, se pueden llevar hasta 405,600 pesos mensuales, que implicaría 13,520 frente a los 172 pesos que reciben 19 millones de mexicanos y de mexicanas de la población ocupada, ¿no? Entonces es un contraste inmenso, realmente estamos sorprendidos.
de los datos, e insisto, no todos los grupos parlamentarios nos dieron las entrevistas. Esto puede ser mayor y puede haber sido mayor en los sexenios anteriores. Puede ser mayor porque, doctora, pues es conocido, al menos entre quienes tenemos algunos años de trabajo periodístico, pues es conocido que hay algunas comisiones que se caracterizan por ser bastante productivas en términos de ingresos adicionales, no necesariamente regulados para las legisladoras y legisladores. Yo he contado varias veces las historias de hace años de la Cámara de Diputados cuando había sesión de la Comisión de Salud, que entiendo es la que regula, por ejemplo, el tema del tabaco o los impuestos para estos productos chatarra. Pues las instituciones bancarias que tenían por allí, que en una sucursal, cerraban tarde porque sabían que los senadores iban a llegar a ser, los diputados, perdón, iban a llegar a hacer depósitos de última hora. Y esto es una historia que se conoce mucho en la Cámara de Diputados, lo cual abona a esta investigación con datos duros y precisos, como le comentaba, doctora, que ya de por sí, si solamente nos pasamos en los datos que son oficiales, es escandaloso, pues habrá que ver qué es todo lo demás. Dos datos que me gustaría, dos preguntas más bien, doctora. Una, estos 13,500 pesos son lo que recibe un senador por su trabajo, es decir, ahí se le descuenta pago para asesores, para viáticos, etcétera, todo lo demás. No necesariamente es el dinero que va para su ingreso personal. Eso me gustaría saber si es así. Y lo otro, doctora, ¿cómo se regula la productividad del trabajo legislativo? En el caso de una albañil, pues se sabe que si construye, no sé, una casa, 3 bardas, pues está demostrando su trabajo. Un periodista, bueno, en términos de las notas y reportajes que investiga. Pero un senador, ¿cómo le podemos medir su productividad? Se lo digo porque con mucha frecuencia los legisladores y políticos y analistas que están cercanos a ellos insisten en que el trabajo legislativo no se puede medir como los demás, que su trabajo es un poco, no sé si así decirlo, de servicio a la nación. Y me cuesta a mí entender que haya senadores y diputados que nunca han presentado una iniciativa. ¿Cómo se mediría la productividad de los legisladores, doctora? Sí, pues justo esta pregunta bueno, primero lo que comentas, Alberto, me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque solamente está registrado en el diario oficial de la Federación la llamada dieta neta que se llevan los senadores y los diputados. Está registrado. Y ya con eso ya es escandaloso, ¿no? Frente a los 19 millones que decíamos que reciben 172 pesos diarios. Acá, bueno, al mes estarían llevando lo que está publicado, son más de 105,000 pesos ya netos mensuales, más los 202,000 pesos de la gratificación anual. Eso es lo que está público. Pero aquí hay una inmensa cantidad de ingresos y recursos que no están públicos, pero que son parte de los ingresos de las y los senadores y las diputadas. Eso es lo fuerte, y que, bueno, ya desde sexenios anteriores se conocía que en esto no publicado y que no forma parte aparente, incluso si revisamos el manual de remuneraciones, no forman parte de las remuneraciones, pero sí son parte de los ingresos que reciben. Y entonces ahí donde hay una cantidad inmensa de recursos que corren tanto en la Cámara, pero aquí en el Senado de manera extrema, ¿no? Y en esto que decíamos de lo que no está regulado está lo que tú estás preguntando, Alberto, de esta llamada así que hay que comentarla, bolsa de subvenciones, ¿no? Que insistimos, nos hubiera gustado conocer la opinión de los diversos grupos parlamentarios para contrastar incluso entre los diferentes grupos y partidos, para ver cómo incluso se dividen y distribuyen los recursos al interior de cada uno, pero no fue posible, así es que solamente presentamos una parte de lo que nos entregaron la información, de quienes nos entregaron la información, y esta bolsa de subvenciones que consta de 300,000 pesos mensuales,
esos, además de los 105,000 pesos, implica que bueno, estos 300,000 se dan a las y los senadores para viáticos, para logística, para traslados, para contratación. Pero ellos también aparte tienen otros, el techo ordinario y tienen la bolsa de secretaría para contratar. Entonces, estos 300,000 pesos, esta bolsa de subvenciones, ellos únicamente la pueden obtener demostrando y comprobando los gastos. Lo que nosotros decíamos, no todo lo tienen que comprobar, el 10% no lo tienen que comprobar, pero lo que nosotros decíamos es qué tan difícil, incluso les preguntábamos a algunos senadores y senadoras, qué tan difícil es comprobar estos 300,000 pesos y llevárselos al mes. Pues bueno, se comprueban con facturas que obtengan las y los senadores y que entregan a la Cámara de Diputados como parte de su trabajo legislativo. Y bueno, pues yo lo que pregunto en el artículo es, conociendo la historia de México, qué tan complicado es tener estas facturas, ¿no? Y bueno, pues la respuesta sabemos que pues no es complicado, y digo ahí sin demeritar el trabajo que ha hecho el sistema de administración tributaria, sigue siendo también todavía un elemento pues poco fácil de lograr. Y bueno, pues esto nos llevaría entonces a que las y los senadores tuvieran un ingreso, además de sus 105,000, de estos 300,000, que darían más de 400,000 pesos, y que esto nos daría al día estos 13,500 pesos. Eso por un lado, ¿no? Que eso es una barbaridad, y que ojalá no solo a partir de la reforma constitucional, la reforma electoral que está proponiendo el presidente, todos lo discutamos, ¿no? O sea, sabemos que ya declararon los diputados de oposición y que no va a pasar esta reforma, pero me parece que sí es importantísimo que no dejemos de poner y de insistir que este mundo de privilegios se tiene que acabar algún día, ¿no? Porque justo con eso cerraría, Alberto y Ernesto, lo que tú también estás preguntando, Alberto: ¿cómo se mide el trabajo de estos legisladores? Pues con las iniciativas, que eso es lo que seguiremos ahora en las siguientes entregas, viendo el número de iniciativas que han hecho tanto los diputados como los senadores en esta legislatura y en otras, para compararlos y ver si estos, al menos la dieta que tienen ellos de 105,000 más todos estos ingresos, pues se justifican, ¿no? Desde mi perspectiva, no se justifican, aún tuvieran un intenso, inmenso trabajo legislativo presentando iniciativas, no se justifica este mundo de privilegios que, insistimos, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se disminuyeron muchos de estos de otros privilegios que había tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero todavía no son suficientes frente a las realidades que decimos de esta, pues 10 millones, más de 10, casi 11 millones de personas en México viven una situación de miseria, ¿no? Ya no es pobreza extrema, los ingresos no alcanzan ni para comer y ni para tener los suficientes nutrientes diarios, y bueno, pues nos parece que recibir o poder recibir hasta 13,500 pesos al día, pues es una situación, es una barbaridad, es una brutalidad. Tu micrófono, Ernesto. Es que se quedó mudo de la impresión, doctora. Sí, sí, todos nos quedamos mudos, en verdad. No, es que de verdad, cómo genera mucha indignación ver los datos. Te pido, Leonardo, si ponemos entonces la imagen número 7, por favor, porque esto es precisamente, pues este ingreso que pueden tener tranquilamente, esta dieta que además tiene el desafortunado nombre de ponerle dieta y bolsa de subvenciones, que puede llegar a 405,600 y diarios 13,520. O sea, es difícilmente alguno de estos senadoras o senadores, olvídese usted el partido que sean, renuncia a tener todas estas prestaciones. Casi todos estos senadores y senadoras que están actualmente, más los pasados, pues tenían esto. Regresamos, por favor, Leonardo. Entonces,
Violeta, yo aquí en esta parte cuando veíamos también la imagen 9, pues yo había leído también que lo del seguro, el seguro de vida institucional, pues ya se había quitado. Ya eso corría por cuenta de cada quien, seguro de gastos médicos, seguro de vida, ya se había eliminado, pero sin embargo, pues sigue ahí ese seguro. Habrá que ver cuál es la aseguradora y qué es lo que sucedió ahí. Y la otra, Violeta, eh, es esto que tú habías solicitado, es decir, algunos senadores o senadoras a quienes había solicitado entrevista, primero te dijeron que sí, y cuando les dijiste el tema, entonces se cerró la cortina. Sí. Sí, sí, lo primero, Ernesto, es que también nosotros nos sorprendió mucho encontrarlo en el Diario Oficial de la Federación, aprobado este año, ¿no? En este manual de remuneraciones para senadoras y senadores. Nos sorprendió encontrar, bueno, ustedes pusimos todos los vínculos para que todas y todas puedan ir directamente a los vínculos. Podrán ver que además de la dieta, de la gratificación de los 200,002 pesos que se llevan los senadores, está el seguro de vida institucional. Está como parte y se define como que tiene por objeto cubrir los siniestros por fallecimiento o incapacidad total y permanente, ¿no? Y la suma asegurada es de 40 meses de dieta. Nos sorprendió porque justo también pensamos que este seguro ya se había eliminado, pero permanece, insisto, está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y lo otro que tú comentabas también, creemos que es parte de los pues temores, ¿no? De las y los senadores de que sepamos la población cuánto ganan, ¿no? Aunque insistimos también en el artículo, pues esto lo pagamos con recursos públicos del pueblo. Todos y todas las mexicanos y mexicanas, todos lo pagamos, ¿no? Ellos, y que debería de ser algo muy transparente, todos tendríamos el derecho, porque los mantenemos a todos y a todas, tendríamos el derecho de saber cuánto reciben ellos mensual y anual. Pero no, una vez que les decíamos la entrevista girará en torno a conocer en esta ocasión sus ingresos, ya había ahí pues o ya no me contestaban o simplemente me decían sí, mañana, y por eso nos demoramos mucho incluso en sacarlo. Esperamos mucho tiempo respuesta de varios de ellos y de ellas y no la hubo, y quienes nos proporcionaron la entrevista, que se los agradecemos muchísimo, pues nos pidieron así de manera clara y así como una súplica, que sus nombres no salieran, ¿no? Claro que pues tenemos las grabaciones con fines de regresar a la información para verificar lo que nos habían dicho, ¿no? Les pedimos autorización de grabar, por supuesto, pero nos pidieron, y por supuesto lo vamos a respetar, no salir, ¿no? Como si fuera un delito lo que están ellos cometiendo al recibir sus ingresos, ¿no? Así parece, es algo que no se puede saber. Y que pues eso nos sorprendió muchísimo. Pues sí, es que además, pues intentamos también desde este lado hacer pues las llamadas y con gente que uno conoce, y pues sí, aterrados a dar la información cuando es una información que tendría que ser pues completamente pública, y que pues por eso se agradece una investigación de esta naturaleza, Violeta, porque pues era meterse minuciosamente, uno, lo que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que es público, lo que debería ser público y no es, y además, pues tratar de sacar el testimonio directo de las y los senadores, y pues fue algo parecido como con lo que sucedió en Cámara de Diputados, ¿no? Sí, pero aún me parece que fue más sencillo en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, decíamos, ellos reciben 79,000 pesos de dieta mensual,
2.500 pesos al día, más estas otras prestaciones que tienen, que casi los llevan, insisto otra vez, a 5,000 pesos diarios los diputados. Fue más fácil obtener esa información, nos dieron entrevista varios y varias diputados, pero acá no, acá fue más complicado en el Senado. Y bueno, ya después de tener las entrevistas, de ver lo que está público, tanto, insistimos, en el diario oficial como en el portal del Senado, pues nos dimos cuenta pues que sí, esto contrasta de una manera extrema con la inmensa mayoría de la población de este país, ¿no? Es impactante, en verdad, impactante. Doctora, y es más impactante, bueno, dentro ya de lo escandaloso, me parece importante hacer esta, y es mi última pregunta, doctora, esta puntualización, porque este sueldo lo cobran todos, hasta los senadores, senadoras de la 4T, que enarbola la austeridad republicana como una de sus tesis centrales para la transformación del país. Me parece que hay una contradicción allí. Entendería que en términos legales es difícil devolver el dinero, como ya se ha visto en otras ocasiones, que Morena quiso devolver el dinero y no había forma, porque además es eso, doctora, el sistema administrativo federal no está hecho para que no se gaste, al contrario, se está hecho para que se gaste mucho. Yo recuerdo esa contradicción de querer devolver el dinero de Morena y no había forma, no había un mecanismo legal para hacerlo. En el caso de los legisladores no sé cuál pudiera ser en ese sentido, pero había otros mecanismos políticos que se han ensayado y no lo han hecho, doctor. Me parece importante señalarlo. También los senadores de la 4T tienen estos ingresos. Sí, así es, Alberto, y por eso es urgente, independientemente de si va a incluso a ser parte de la discusión de en la Cámara de Diputados de la reforma electoral, ¿no? De la reducción del número de diputados y senadores, es urgente tenerlo en la agenda, y es necesario frente a esto que decimos es escandaloso y que, como bien lo dices tú, lo reciben todos los partidos, y que, bueno, me parece muy importante la propuesta del presidente de reducir, incluso ahora yo estaba pensando, también van a encontrar en el artículo cómo se eligen los senadores y cómo se está planteando la propuesta de reducción, y que, bueno, me parece que incluso podríamos pensar en más, ¿no? Son de 128 a 96, pero podríamos pensar en más, incluso ya lo vamos a ver ahora que veamos el trabajo legislativo que hacen, si son necesarios realmente, a partir de lo que tú decías, Alberto, del número de iniciativas que se presentan, si son necesarios los 96 senadores. Sé que no les va a gustar a los senadores y a las senadoras porque, insistimos, este mundo de privilegios pues se vuelve una herencia. Varios de ellos han pasado durante muchos años por la Cámara de Diputados, por el Senado, regresan, van y vienen, ¿no? Y así han mantenido pues sus privilegios por décadas, y no les va a gustar, no les gusta, ¿no? Que se les haga la propuesta de que se reduzca el número de senadores y que incluso, perdón, estemos planteando que sean más de 96 frente a las pues otras realidades que vive la inmensa mayoría de la población. Pues Violeta, es verdaderamente increíble, escalofriante ver las cifras y vaya los privilegios que tienen senadoras y senadores. Además, da tristeza ver también cómo legisladores y legisladoras de Morena, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, pues se niegan a dar esta información, y se agradece muchísimo a quien sí la dio, y que pues tendrá las presiones ahí que tendrá adentro para que pues no quieran que se ventilen los nombres. Ese es otro dato importante también de pues en dónde están metidos, pues qué tipo de cártel hay ahí adentro para que pues estés en riesgo de quién sabe qué, y que pues no quieran que se den sus nombres, pero amablemente hacen pues te dieron la información que te permitió finalmente pues ya verificar, porque además déjeme decirle que cuando le daban la información a Violeta, ella también
iba a los documentos oficiales, los rastreaba para tratar de buscar esa información, tratar de entrevistar a otros o a otras que dieran, para tratar de reconfirmar la información. Difícilmente se dejaban. Así que usted está escuchando y viendo datos duros. No hay un solo peso inventado, es un dato oficial que usted está viendo en este reportaje y en esta siempre brillantes investigaciones de Violeta Núñez. Como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, Ernesto, Alberto. Gracias por el espacio. Gracias a Leonardo y a Luis también. Muchísimas gracias. Y a Cristian. Cristian. Gracias. Gracias. Un saludo y muy lindo día. Gracias. Gracias, lindo día.